Un saludo para todos. En esta oportunidad voy a conversar sobre algo muy particular que me atañe en lo personal, pero que es importante y necesario que la mayor cantidad de observadores y seguidores tengan claro. Mi tiempo en la Fuerza Armada fue de 30 años, de los cuales pasé aproximadamente 17 años embarcados. Casi 4 años estudiando en California, poco menos de año y medio en Washington, agregado de defensa, 2 años en la Escuela Naval como oficial de planta, 1 año escasamente como director de la Escuela Naval y 3 años como director del Instituto de la Defensa Nacional. En los últimos años de la carrera mía, tuve relación directa con el sector de partidos y el ámbito político nacional, por funciones de trabajo, por necesidades de la institución y por haber alcanzado el grado donde la institución política del Estado, que son las Fuerzas Armadas, tiene que dialogar, relacionarse con todos los sectores institucionales del Estado venezolano. Por circunstancias ajenas a mi voluntad, porque no fue algo que yo busqué nunca, es más, no quería estar en ese cargo, fui designado por el presidente fallecido Carlos Andrés Pérez como jefe de la Casa Militar. Al llegar a ese cargo, me pude percatar lo que la mayoría o la gran cantidad de venezolanos desconocen y que muchísimos militares no saben porque simplemente no han estado en esa posición. Una posición que siempre fue reservada para el ejército y consideraban que eso era posesión del ejército venezolano, así como el Instituto de Defensa y así como otros cargos que por intereses o por conveniencia de los partidos políticos y los gobernantes de turno le adjudicaban esos cargos al ejército venezolano. No estoy hablando negativamente ni positivamente de eso, solamente para que los que no me entiendan, o los que no sepan, entiendan lo que voy a decir. Desde que uno es oficial joven, existen 2 categorías o 3 categorías. La socialización de las Fuerzas Armadas, el control civil de las Fuerzas Armadas y la relación político-militar. La socialización la comenzó Rómulo Betancourt y el presidente Raúl Leoni cuando convenció la democracia en Venezuela y dio sus frutos. Nosotros los militares profesionales nos abocamos al problema profesional. Acuérdense que hubo casi 20 años de guerrilla marxista en el país y los militares tuvimos que emplearnos directamente y con todo el poder y fuerza del Estado de los 2 presidentes, comandante en jefe, para combatir las fuerzas guerrilleras internacionales dirigidas por Fidel Castro en Venezuela, asociado a una gran cantidad de jóvenes venezolanos, estudiantes universitarios, que se fueron a las guerrillas. Era la influencia de Fidel Castro y corrientes internacionales de izquierda asociadas a la Internacional Socialista, cuya función en nuestros países no es democrática, es de infiltración en los tejidos sociales e institucionales, entre ellas las Fuerzas Armadas. Entonces, combatimos a la mano de estos 2 presidentes y las autoridades políticas del Estado, los poderes del Estado, combatimos las fuerzas guerrilleras y fueron derrotadas. En 1972 esas fuerzas guerrilleras fueron pacificadas, entre comillas, reincorporadas a la vida política nacional como partidos o como dirigentes políticos, y la gran mayoría siguió conspirando para tomar el poder en algún momento, dirigidos a distancia por Fidel Castro y con funcionarios del gobierno cubano en Venezuela, en la embajada de Cuba en Venezuela, los 2 embajadores más prominentes. Y nosotros, los militares y los ciudadanos, desconocíamos lo que estaba ocurriendo, porque el sector político jamás permitió que se investigara directamente
qué es lo que estaba ocurriendo en esos niveles. Inclusive la Escuela Naval fue infiltrada cuando yo era cadete y posteriormente también. Entonces, ¿por qué este cuento? Porque hay una conseja bastante primitiva e ilógica de que hay un ataque sistemático continuo a todo lo que sea militar, a todos los que fuimos militares y a todos los que ahora son militares. Hay una gran diferencia entre los militares del sistema democrático vigente hasta 1998 y una democracia y militares diferentes a partir de que las élites venezolanas y militares infiltrados se dedicaron a manejar una conspiración que yo llamo conjura civil-militar para tomar el poder. Que una de las acciones más importantes fue los cuartelazos militares, o fueron los cuartelazos militares del 3 de febrero del 92 y noviembre del mismo año 92. Pero antes hubo la crisis del Caldas, que fue manejada militarmente, la noche de los tanques, la insubordinación de la policía metropolitana, entre la cual estaba Bernal, el Caracazo y posteriormente los golpes. Saltó a mi memoria en aquel momento y saltó a la palestra pública, inclusive en mi caso como militar de cierta graduación, que esos casos nunca se investigaron. Mi pregunta que ahora está apareciendo y me parece muy interesante que se diga públicamente, ¿por qué no fueron investigados? ¿Quiénes estaban detrás de esas movilizaciones civiles y militares, radicales desde todo punto de vista, para tomar el poder, para apartar a los miembros de la democracia de entonces, con sus defectos, muchas críticas, muchos errores, etcétera, etcétera, pero no para sacrificar al país, a los venezolanos, con una conjura y con una destrucción del sistema democrático que iba en proceso de crecimiento y de socialización de la democracia a los niveles más bajos de la sociedad. Claro, afectado por el populismo nacido en los partidos políticos venezolanos, por el socialismo nacido en las universidades y en las centrales obreras más importantes del país y en algunos barrios, y nacidos también la relación civil-militar abrupta, que no querían relación con los militares desde que fue derrotada la guerrilla entre el 60 y 1985. Todo eso que ha ocurrido en el país, tenemos que conocerlo, tenemos que manejarlo, porque si no conocemos nuestro origen y el origen de los problemas, muy difícilmente vamos a encontrar el rumbo, la ruta que nos lleve a desplazar no solamente a los integrantes del gobierno, sino a todas aquellas personas que usufructan del poder político, directo o tangencial, pero que son una amenaza para el futuro democrático del país. Entre ellos las Fuerzas Armadas, lógicamente. He escuchado a muchas personas de una manera ignorante, sin razones, solamente respirando o hablando desde la tapa del ombligo, que hay que eliminar las Fuerzas Armadas. Yo me pregunto, y le pregunto a esas personas y a todos los que piensan así, ¿cómo va a ser el nuevo gobierno, cualquiera que sea, el que sea escogido y seleccionado, bien sea transición o bien sea por elecciones? ¿Cómo va a ser ese gobierno y sus miembros para mantenerse en el poder? Yo les quiero recordar a ellos que en la década de los 90, 1990 a 1995, 5 presidentes democráticos de América Latina fueron destituidos por las turbas sociales. Collor de Mello en Brasil, Salinas de Gortari en México, Sánchez de Lozada en Bolivia, Elías Maguad en Ecuador y de la Rúa en Argentina. Esos no fueron derrocados porque eran unos ladrones y porque eran unos comunistas o porque eran unos asaltantes de camino o del erario público de cada país. Fueron derrocados porque el Foro de Sao Paulo penetró junto con la Internacional Socialista
penetró los intersticios de la sociedad latinoamericana y produjeron violentas manifestaciones, sangrientas manifestaciones, y los presidentes democráticos tuvieron que salir del poder para evitar derramamiento de sangre. ¿Quiénes se mantienen todavía en el poder y que están bajo la amenaza de esos grupos que los políticos venezolanos se benefician y se vanaglorian de ser de la Internacional Socialista y ser afines con esas corrientes ideológicas? ¿Quiénes se mantienen todavía en el poder, pero con ciertos problemas de estabilidad y recalentamiento social? El presidente Piñera en Chile, soportado y apoyado por las Fuerzas Armadas chilenas y por la Policía de Chile. El otro, Duque, que comenzó muy alto en las encuestas, pero ahora está como el 38, 40% de aceptación, bajando. ¿Quiénes mantienen a Duque en el poder? ¿Los poderes del Estado o la fuerza del Estado representada en las Fuerzas Armadas? Entonces, a mí me parece ignorancia de las personas que opinen con una ligereza tan bárbara que hay que eliminar a los militares. Es que los militares cambiamos el rumbo del país.